Erich Hobsbawm, un historiador británico marxista y por tanto revolucionario, pero eurocéntrico, consideraba que el siglo XX, desde el punto de vista histórico, se había iniciado con la Primera Guerra Mundial. Porque, claro, es la primera sacudida de guerra de rapiña que a Europa la hace sentir, la hace sufrir. Pero la Primera Guerra Mundial es un capítulo ampliado del inicio de las guerras de rapiña que comenzaron en Cuba, con la intervención de los Estados Unidos en la guerra contra España para impedir la independencia de Cuba. Martí sabía que ese era un peligro y había que actuar con todo el cuidado del mundo. Por eso quería que la guerra fuera breve y directa como el rayo, para que fuera tan rápida que no diera tiempo a los planes de los Estados Unidos. Eso habla de la grandeza del plan de Martí, porque además incluía no solo impedir la expansión de los Estados Unidos para preservar la independencia de nuestra América y salvar la independencia de Cuba y de Puerto Rico, que también era un propósito suyo, sino para salvar lo que él ya en 1895 llamaba, y venía diciéndolo desde antes, el honor dudoso y lastimado de la América inglesa. ¿Por qué? Porque si los Estados Unidos se expandían, lograban sus propósitos, se apoderaban de las Antillas, se extendían con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América y empezaban a labrar la hegemonía planetaria que buscaban con intentos que Martí vio y denunció en 1889-90 con el Congreso Internacional de Washington, en 1891 con la Comisión Monetaria Internacional de las Repúblicas de América, si lograban eso, pues se preparaban los Estados Unidos para hacer incluso dentro de su país lo que les diera la gana. El honor dudoso y lastimado de la América inglesa. Dudoso y lastimado en lo interno y en lo exterior. Basta pasar una revista elemental sobre lo que ha ocurrido con el expansionismo genocida, las masacres, las intervenciones de los Estados Unidos en el siglo XX y en lo que va del XXI, cuando se hablaba de guerra en Irak, más que guerra en Irak, era una masacre en Irak, y en Siria, en Serbia, en Afganistán, en Panamá, donde quiera que se ha metido, en República Dominicana, en Colombia, donde quiera, en Guatemala, donde quiera, en Nicaragua, donde quiera que han podido, han cometido masacres en estos pueblos. Pero en cuanto al pueblo propio de los Estados Unidos, había otro mal que se iba a agravar en la medida en que los Estados Unidos consiguieran la expansión que buscaban. Y es que el poder en los Estados Unidos, el gobierno, tanto republicanos como demócratas, porque Martí llegó a decir que eran tanto los defectos, los crímenes, los errores, los disparates, los crímenes del Partido Republicano, que estaría inhabilitado para ejercer el poder si no fuera porque el Partido Demócrata había dado prueba de los mismos defectos, los mismos errores, los mismos crímenes. Entonces, con esa visión, Martí también comprendía una cosa que lo denunció con un lenguaje, digamos, violento. Era que los poderosos de los Estados Unidos manipulaban la opinión pública, a los electores de su país los manipulaban, decía él, como a una mula mansa y bellaca, no como a un corcel de raza buena. Si alguien quiere ver si la actualidad de Martí tiene valor hoy, piense en lo que ha pasado en los Estados Unidos con Trump, que es un capítulo ascendente de una historia que viene desde que se fundaron como nación los Estados Unidos hasta nuestros días y continúa hacia el porvenir, con más táctica, con más matices tácticos, con menos matices tácticos, con un tipo elegante y engañador como Obama, y también, por supuesto, siniestro, porque era capaz de ir a Cuba, tratar de engatusar a Cuba y salir para Argentina a orquestar la campaña contra Venezuela, que él había decretado que era un peligro mayúsculo y excepcional contra los Estados Unidos. O puede ser tan torpe y grosero como Donald Trump, pero en el fondo sigue siendo la misma línea imperialista. Y los mismos intereses siguen siendo los que gobiernan los Estados Unidos. Como se ha dicho y han dicho muchos sabios, en los Estados Unidos las elecciones escogen al presidente, que es el administrador, no al dueño de la fábrica. Los dueños siguen siendo los mismos, un sector será más prominente en un momento o en otro, pero ahora mismo el sector bélico-militar tiene una preponderancia decisiva en la vida de los Estados Unidos. Y eso determina el rumbo del país, la política de esa nación con el resto del mundo y determina lo que la Revolución Cubana ha tenido que hacer para sobrevivir en medio de esa hegemonía que está en crisis, que cada vez le va quedando más lejos a la potencia imperialista, pero que pueden conservar no se sabe por cuánto tiempo todavía. En medio de todo esto, cada vez que uno celebra un éxito latinoamericano, por ejemplo, la fundación del ALBA, la fundación de la CELAC y otras organizaciones continentales que van y vienen, suben y bajan de acuerdo con la ola del progresismo o de la mayor influencia de los Estados Unidos en el continente, uno celebra el logro de metas pendientes en el proyecto de Martí.
que no quedaron pendientes por insuficiencia suya, sino quedaron pendientes por las circunstancias históricas y por el contexto que decidió aquella realidad. Eso quiere decir que en el fondo uno está celebrando pasos de avances en medio de una historia de frustración. Esa frustración radica en que no se ha podido llevar al máximo de éxito, al máximo de intensidad, esa época que Martí inaugura, que es la resistencia y la lucha contra el imperialismo. Y por tanto tendremos que seguir, no sabemos hasta cuándo, dando pasos hacia atrás, pasos hacia adelante, buscando la manera de que nuestra América logre esa respuesta unánime y valiente que decía Martí, que era imprescindible para impedir que los Estados Unidos las avasallaran. Cuando Martí dice en el 1889, frente al Congreso Internacional de Washington, que fue la cuna institucional del panamericanismo imperialista, que había llegado para la América española a la hora de declarar su segunda independencia, está hablando de la independencia no ya del viejo coloniaje, sino de lo que él ve que los Estados Unidos están fraguando como un nuevo sistema de colonización. Él dice que había que impedir que los Estados Unidos ensayaran en pueblos libres, es decir, independientes, su sistema de colonización. No se ensaya sino lo que es nuevo. Y lo que es nuevo va a ser el neocolonialismo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Eso se queda, entonces, vamos a no decir que fracasó. Ramón de Armas, que murió hace algunos años, tuvo una expresión feliz para referirse a ese matiz del proyecto martiano. Habló de una revolución pospuesta. En gran medida no se ha frustrado porque sigue vivo, sigue latente el impulso para lograrlo, pero se ha pospuesto. El triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, fue el inicio del logro con que Cuba iba a empezar a revertir desde su territorio, iba a empezar a revertir la posposición o frustración temporal del proyecto de Martí. Ese honor dudoso y lastimado de la América inglesa, es decir, de los Estados Unidos, se va a contagiar, va a contaminar a los lacayos, a los cipayos que de otros pueblos le hacen el juego a la potencia imperialista. Cuando uno ve el deshonor, cuando uno ve la catadura moral, la baja estofa de lo que está siendo más visible en las campañas enemigas contra Cuba, uno no puede sino pensar en un honor ya no dudoso y lastimado, sino honor quebrado, honor definitivamente roto, como ha sido roto definitivamente el honor de los Estados Unidos. ¿Puede recuperarse? Bueno, todo pueblo puede recuperar, pero para recuperar el honor de los Estados Unidos, sin idealizar el pensamiento de los fundadores de la nación, en cuyo pensamiento ya estaba la orientación de expansión y de señorío que iba a triunfar después, hay que acabar con el sistema que impera en los Estados Unidos. Haciendo una comparación entre la realidad latinoamericana y los Estados Unidos, pensemos que Martí traza un balance del independentismo latinoamericano en que señala el núcleo de la razón fundamental de la frustración de ese independentismo, de la limitación, de la manquedad de ese independentismo. Y es que no se hizo algo que era imprescindible hacer y que él define en términos muy precisos, casi aforísticos, en Nuestra América, un ensayo que se publica en enero de 1891 y por tanto habrá sido escrito en diciembre de 1890. Porque se publicó el 1 de enero del 91. Y dice Martí, con los oprimidos había que hacer causa común para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores. No solo contra los intereses de los opresores, sino también contra sus hábitos de mando. Eso va a estar presente, va a ser un reclamo que debe cumplir no solo los movimientos de liberación nacional, no solo deben cumplirlo esos movimientos, sino deben cumplirlo los proyectos de justicia social que se hagan en nombre del socialismo. Y eso plantea la grandeza de los desafíos, la grandeza de los obstáculos y al mismo tiempo la altura de los ideales con que hay que enfrentar esa realidad. Cuando recordemos el 24 de febrero, que además fue moderno en muchas razones, fue moderno porque fue una guerra preparada con un partido político, fue moderno porque no se inició con un grito aislado, como en Dolores, como en Lares, como en Majagua, no hubo un grito de Ayara. El grito fue el 10 de octubre y el de Ayara fue el día 11, pero los errores históricos a veces se repiten y se repiten. En Cuba, el 24 de febrero, lo que hubo fue un levantamiento simultáneo en muchas localidades. Ninguna de ellas fue más importante que las otras. Ninguna de ellas, aunque se han pensado en gritos particulares, por razones que no viene al caso ahora esclarecer, se magnificó durante mucho tiempo el grito de Baire. En Baire te pueden tener todo el orgullo del mundo, los bairenses, para recordar que allí también hubo un alzamiento, pero lo que ocurrió en Cuba el 24 de febrero no fue un grito de Baire, fue un alzamiento simultáneo. Eso también fue moderno en la concepción de Martí. Repitamos una vez más, para impedir que España concentrara sus fuerzas y para
impedir que los Estados Unidos intervinieran en la guerra. Esa claridad de Martí, de que había que buscar, de que el objetivo mayor ya era la segunda independencia, aunque Cuba no había alcanzado todavía la primera, y sabía Martí que si no alcanzaba la primera, el plan era más tenebroso, que era apoderarse de Cuba, intervenir los Estados Unidos en Cuba y con el crédito de mediador y garantizador quedarse con ella. Para eso, el principal enemigo, aunque no se publicara tan claramente siempre, eran los Estados Unidos. Cuando Martí le dice a Mercado en la carta póstuma, el día antes de morir en combate, que todo cuanto había hecho y haría era para lograr ese propósito, que él dice, mi deber, puesto que tengo ánimos y fuerza para cumplirlo, que es impedir a tiempo que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Parecería que no tenían frente todavía al ejército español. Y estaba luchando aún contra el ejército español. Y sin embargo, él dice que todo lo que había hecho era para luchar contra los Estados Unidos. Eso es lo que impide que a veces se entienda bien una frase que hay en esa carta que dice, en silencio ha tenido que hacer y como indirectamente. No era en silencio el antiimperialismo de Martí. Eso estaba claro en sus discursos, en sus cartas, en artículos publicados. No era en silencio que él aspiraba a la plena independencia de Cuba. No era en silencio que él sabía que América Latina tenía que independizarse también de los Estados Unidos y Cuba de España y de los Estados Unidos. Lo que era en silencio y como indirectamente es que la guerra del 95 en Cuba era ya sobre todo contra los Estados Unidos. Es decir, contra las pretensiones estadounidenses y contra el ejército de los Estados Unidos que iba a intervenir en campaña. Se entrevista Martí con Bryson, el corresponsal del Herald, a quien Martí le concedió un pronunciamiento, una entrevista, un manifiesto que el Herald publicó mutilado y tergiversado porque Patria afortunadamente pudo publicar en su integridad con la lealtad textual a lo que Martí escribió. Y Bryson le ha confesado en los Estados, le ha confesado que se ha reunido antes con Martínez Campos y que Martínez Campos le ha hecho saber algo que a Martí no sorprendía, y es que España estaba dispuesta a entenderse con los Estados Unidos antes que aceptar la independencia de Cuba. Fue lo que pasa en el 98, el Tratado de París es el sometimiento de una vieja metrópoli colonial a una nueva metrópoli imperial y eso va a confirmar la previsión de Martí y su seguridad, su certidumbre de que ya lo más importante en la guerra, su mayor deber ya no era contra el gobierno de España, contra el ejército de España, al que había que derrotar y podía derrotarse, sino era contra las pretensiones de los Estados Unidos. Eso sigue alumbrando el camino de Cuba, sigue siendo un gran desafío en épocas quizás muy difíciles, probablemente no han sido tan difíciles nunca los tiempos para Cuba, en un momento en que el imperio en su fase de derrota, de decadencia, recuerdo lo que Lenin advirtió, que el monstruo en sus estertores finales podía ser mucho más peligroso, y en un momento en que ese poderío acumulado, en que el honor dudoso y quebrado de la América del Norte y de sus cómplices ha corrompido muchas mentalidades, en una época en que la Revolución Cubana se ha visto muchas veces bastante aislada, en que el apoyo que tuvo, el que pudo tener, o que se suponía que teníamos, de un campo socialista se pierde cuando ese campo socialista se rompe por no haber hecho causa común, un sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores, porque allí se violaron muchos principios democráticos y muchos principios del gobierno popular. No se cumplió siempre lo de Martí de echar la suerte con los pobres de la tierra, que no es consigna, que es un problema de actitud. Cuando uno se asoma a la vida de Martí, se da cuenta de que Martí no solamente fue pobre, sino que escogió ser pobre. Escogió ser pobre porque talento tenía para haberse convertido en un abogado enriquecido, en un editor exitoso, en un periodista que se disputaban los principales diarios del continente, que saqueaban sus crónicas. Él escogió ser pobre, no porque le gustaba la miseria, sino porque para echar la suerte con los pobres de la tierra no se puede hacer desde un palacio, no se puede hacer desde la opulencia, no se puede hacer desde los pronunciamientos verbales, sino desde la lucha contra los intereses y hábitos de mando de los opresores. Hoy día la vida puede ser muy complicada para Cuba. A veces temo personalmente que se pierda demasiado la mística revolucionaria, que el pragmatismo nos esté minando demasiado, que las cuentas sacadas de 3 más 3 son 6 y si se gana 5 se puede invertir 4, que son cuentas que es muy necesario hacer, lleguen a minar nuestro pensamiento y lleguen a propiciar que triunfe el pragmatismo. El pragmatismo no es el sentido práctico. El pragmatismo es la ideología, es la filosofía del capitalismo. Una vez me pregunta alguien, dice, ¿dónde dijo Martí que la política es el arte de lo posible? Digo, ¿de dónde lo sacaste? Dice, no, porque un compañero de alto nivel, por cierto,
estaba explicando las medidas prácticas que debe tomar en Cuba, había citado versos de Martí. La política es el arte de lo posible. Digo, bueno, si lo dijo es absolutamente antimartiano, porque él no apostó a lo posible, sino a lo que era útil, a lo que era necesario para el bien, a lo que había que apostar y que posiblemente no fuera realizado. Pero me pongo a buscar, es una frase que se ha atribuido de Aristóteles para acá a Churchill y a Maquiavelo, de quien posiblemente sea. Martí no era pragmático, Fidel Castro no era pragmático. El pragmático puede estar pensando en los cálculos, puede estar pensando en las cuentas, puede estar pensando en las sumas, y el revolucionario piensa en la felicidad y el bienestar del pueblo. No podemos permitirnos perder ese sentido de la mística revolucionaria. No podemos perder el encanto del pensamiento revolucionario, que no todo se hace para tener éxito. El exitismo es algo contra el cual se pronunció hace años García Ribeiro, un gran antropólogo brasileño, y el exitismo es justamente la teoría del comportamiento, la conducta cotidiana del capitalista, el que espera siempre el éxito y no el bien. Cuando Martínez Melillo habla del mejoramiento humano, habla de la utilidad de la virtud, no de la virtud de la utilidad. Creo que son ideas que así, aunque sea dicho de una manera improvisada, quizás atropellada, pensando en el poco tiempo y en cómo hay que concentrar estas ideas para una grabación que debe ser breve, debemos tener en cuenta para ser leales a Martí.